sobre sobre este capítulo. En realidad es muy extenso, ya ustedes van a ver que implica bastantes conceptos, bastantes términos, ¿no? Y digamos, tienen ustedes que entender o saber, digamos, lo más importante de las inserciones, sobre todo, ¿no? Porque en su examen se les puede preguntar, ¿no? ¿Qué músculo dónde se inserta? Entonces hay que conocer su inserción y su funcionabilidad. Entonces, los músculos del cuello, como ustedes saben, son músculos aplanados generalmente, son músculos planos, delgados. Lo que van a hacer ellos es asegurar el movimiento de la cabeza y de la columna cervical. De acuerdo a su distribución, pueden ser músculos extensores, los que se encuentran en la parte dorsal, ¿ya? En la región de la nuca son extensores. Pueden ser músculos rotadores, flexores, que son los que básicamente los que se encuentran en la región lateral. Vertebrales o los músculos ventrales, ¿no? Entonces tenemos dorsales, laterales y ventrales, ¿no? Ese es de acuerdo a su disposición. Sin embargo, con fines de conocer la disposición de los músculos, los vamos a ubicar o vamos a hablar básicamente de músculos de la región cervical posterior, ¿no? Vamos a hablar de la región eh, eh, prevertebral, ¿no? Y músculos también de la región lateral. Vamos a empezar entonces con músculos de la región posterior o de la región de la nuca, ¿no? Músculos de la nuca. Entonces, los músculos de la nuca van a estar dispuestos de acuerdo a esta bibliografía en tres planos, ¿no? Que pueden ser músculos, estos son en número de 8, ¿no? Tenemos en la región superficial, en el plano superficial, en el plano medio y en el plano profundo. En el plano superficial tenemos a los músculos espléneos del cuello y de la cabeza, ¿ya? En el plano medio tenemos a los músculos semiespinosos de la cabeza, longuísimo de la cabeza. Y en el plano profundo tenemos a los músculos semiespinosos del cuello, los rectos posteriores mayor y menor de la cabeza, los oblicuos mayor y menor de la cabeza. Entonces, acá les voy a dejar, digamos, texto cuando les entregue su diapositiva. Ya le voy a enviar mañana a la delegada, o más tarde en todo caso. Hay cierto texto para que puedan revisar y leer, pero fundamentalmente tenemos que conocer, digamos, los esquemas, ¿no? Que es para no ser para que no sea como lectura, ¿no? Sino básicamente describir. Entonces, acá tenemos el plano superficial de la nuca, ¿no? De la región posterior. Por fines, digamos, académicos, no se está incluyendo al trapecio, como podemos ver, ¿no? Acá el músculo trapecio lo van a tratar cuando hagan región dorsal, ¿ya? En región dorsal se van a ver el músculo trapecio. Pero ¿por qué en región dorsal? Porque este trapecio tiene sus inserciones, miren, desde la columna dorsal en las apófisis espinosas, se va hasta el acromio y se extiende hasta la línea occipital superior, ¿no? Es el músculo más superficial. Pero, como mencioné, no lo vamos a describir para el capítulo de cuello, solo lo estamos mencionando, ¿no? De hecho, en la bibliografía de Latariet-Ruiz, que es lo que estamos considerando, no lo mencionan tampoco como un plano superficial, ¿no? Ya que en plano superficial solo nos habla de los músculos espléneo del cuello y de la cabeza. Entonces, retiramos nuestro músculo trapecio, ¿no? Retiramos el trapecio y encontramos debajo de ello el músculo espléneo, ¿no? El músculo espléneo de la cabeza y el músculo espléneo del cuello, ¿no? Estos músculos espléneos, vamos a ver acá, este músculo espléneo que estoy marcando acá con la flechita, miren, con la flechita que estoy marcando, el músculo espléneo se inserta aproximadamente por debajo, ¿no? Se extiende desde la parte baja, como podemos ver, ¿no? Desde abajo, aproximadamente, digamos, en el proceso, en la apófisis espinosa de la vértebra cervical séptima, cervical 7, ¿no? En la C7, en la apófisis espinosa de C7, hasta las apófisis cervicales de las 4 o 5 vértebras dorsales, ¿ya? O sea, desde C7 hasta las 4 o 5 apófisis espinosas de las vértebras dorsales para ascender, ¿no? Como lo vemos, para ascender verticalmente
hasta llegar a la línea nucal superior, ¿no?, del hueso occipital y también hacia la apófisis mastoides. Entonces, acá es algo interesante. El músculo esplenio lo podemos denominar esplenio de la cabeza en una porción y esplenio del cuello en otra porción. Tanto el músculo esplenio del cuello como esplenio de la cabeza tienen las primeras inserciones que mencioné, ¿no? La séptima cervical, las 5 vértebras dorsales y ascienden. Ambas llegan acá. En el caso del esplenio de la cabeza, llega a la línea nucal superior hasta la apófisis mastoides. Mientras que en el caso del músculo esplenio del cuello, se extendía, ¿no?, desde las apófisis espinosas de las vértebras mencionadas hasta los procesos transversos, hasta las apófisis transversales de las 3 primeras vértebras cervicales. ¿Ya? O sea, se entiende, ¿no? Esto entonces nos forman este grupo de músculos, lo que se denomina músculo esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. En relación, digamos, a qué estructuras o qué relaciones tendría este músculo esplenio de la cabeza, ¿no? Fundamentalmente, observamos que este músculo está cubierto, ¿no?, está cubierto por el músculo trapecio, ¿no? Como mencionábamos acá, estaba por debajo, ¿no? Estaba cubierto por debajo del trapecio. Yo retiro el trapecio, por debajo encuentro a mi músculo esplenio, ¿no? Pero asimismo, este músculo también, va a estar en contacto, ¿no? Va a estar en contacto tanto en su borde medial como en su borde lateral, digamos, con los músculos, si es en el borde lateral estará en contacto con el músculo elevador de la escápula, ¿ya? Mientras que en su borde medial, se separa del plano mediano en la parte superior del músculo, ¿ya? Está separado del plano mediano en la parte superior del músculo. Ya tenemos entonces otra imagen, miren, del esplenio. Entonces, acá mencionamos esplenio de la cabeza cuando llega a la línea nucal superior y cuando llega a la apófisis mastoides, y esplenio del cuello cuando llega a las 3 primeras vértebras, a las 3 primeras apófisis transversas de vértebras cervicales, ¿ya? Pero también lo observamos con el músculo semiespinoso. En algún momento vamos a hablar del semiespinoso. Muy bien. Acá, básicamente, para ver, las inserciones del músculo semiespinoso. Pero no nos adelantamos todavía a esto, para no confundir. Básicamente, del músculo ahorita estamos hablando del esplenio, ¿no? Esplenio, en sus porciones, esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, ¿no? Otro músculo, y eso plano superficial. Ahora, plano medio, ¿no? Plano medio, como habíamos mencionado, el plano medio estaba formado por justamente los semiespinosos. Semiespinoso de la cabeza y el longuísimo de la cabeza. Entonces, describamos el músculo semiespinoso, ¿no? Como lo vemos acá en este esquema. Entonces, este músculo semiespinoso también se denomina el músculo complexo mayor, ¿ya? De acuerdo a la bibliografía de Testit, es complexo mayor, ¿ya? Acá estamos usando la Terry Ruiz, semiespinoso de la cabeza o complexo mayor, corresponde al plano medio, ¿ya? Este músculo se va a insertar en los procesos transversales, ¿ya? En las apófisis transversales de las 5 primeras vértebras dorsales, ¿ya? En las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras dorsales y en la base de los procesos transversos de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales, ¿no? O sea, llega hasta las apófisis transversas cervicales y dorsales, ¿ya? Apófisis transversas, ¿ya? Para ascender, ¿no? Para ascender insertándose hacia arriba en la línea nucal superior y en la línea nucal inferior del occipital, ¿ya? O sea, se extiende desde las 5 últimas apófisis cervicales
apófisis transversas cervicales y desde las 5 primeras apófisis transversas dorsales, ¿no?, para ascender y llegar a la línea nucal superior y a la línea nucal inferior, a este músculo semiespinoso. Respecto a sus relaciones, observamos que este músculo se encuentra, digamos, en el plano que sigue en profundidad a los esplenios, ¿no? Muy bien. Otra cosa interesante, digamos, de este músculo es, vamos a ver acá en este corte, miren cómo lo observábamos, miren, ¿no? Cómo vemos que sigue casi, digamos, las fibras, ¿no? Tiene casi la misma disposición, ¿no? Digamos, en vertical, ¿no? Acá vemos también al serrato posterior, pero esa es región dorsal, ya no se confunda. Luego encontramos al músculo complexo menor o músculo longuísimo de la cabeza, ¿ya? Hemos hablado primero el complexo mayor o semiespinoso de la cabeza, ahora vamos a hablar del músculo longuísimo de la cabeza o complexo menor. Ya, esto lo voy a dejar en teoría para que lo puedan revisar ustedes, ¿ya? Ya, entonces este músculo complexo menor, digamos, respecto a sus inserciones, se va a insertar en los tubérculos posteriores, ya, tubérculos posteriores de los procesos transversos de las 4 últimas vértebras cervicales, ¿no? Y se va a insertar en el vértice, digamos, en el borde posterior del proceso mastoideo. ¿Entienden, no, jóvenes? Se extiende, entonces, hemos dicho, se extiende desde los tubérculos posteriores. ¿Se acuerdan ustedes que las apófisis transversas cervicales eran bituberosas porque tenían un tubérculo anterior y un tubérculo posterior? Resulta que este músculo complexo menor se inserta en los tubérculos posteriores de las 4 últimas vértebras cervicales para ascender al borde posterior del proceso mastoideo. Respecto a digamos, a sus relaciones, vamos a ver que este músculo está situado lateralmente al semiespinoso de la cabeza, profundo a los esplenios, ¿ya? Está lateral, es lateral al músculo semiespinoso de la cabeza. ¿Ya? Eso respecto al plano medio. Finalmente, el plano profundo. ¿Ya? Esto lo voy a dejar para que lean. El plano profundo, ¿no? Acá vemos en este esquema, ¿no?, parte del occipital, la línea nucal superior, la línea nucal inferior, los músculos que llegan a la línea nucal superior, mencionábamos al trapecio, ¿no?, lo habíamos retirado, que no formaba parte de la región cervical, y justamente en esta región tenemos músculos, digamos, que van a formar ciertas áreas, ¿no?, sobre todo el triángulo suboccipital, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, respecto a este plano profundo, pues hablaremos del músculo semiespinoso del cuello, ¿ya? El músculo semiespinoso del cuello. Este músculo, digamos, semiespinoso del cuello, se origina en los tubérculos posteriores, ¿ya? En los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las 5 primeras vértebras dorsales y termina en el vértice de los procesos espinosos de las 5 últimas vértebras cervicales. ¿Ya? Repito, ¿ya? Este músculo, el semiespinoso del cuello, como estamos mencionando, se origina en los procesos posteriores de los procesos transversos de las 5 primeras vértebras dorsales y termina en el vértice de los procesos espinosos de las 5 últimas vértebras cervicales. Sus fibras musculares, digamos, tienen una dirección oblicua, ascendente y convergente, ¿no? Luego encontramos, miren, acá en este plano podemos observar, ¿ya? Podemos observar en este plano profundo, digamos, ¿no?, observamos acá a los músculos recto menor posterior de la cabeza, también al músculo recto mayor, ¿no?, recto mayor que es superpuesto a este músculo recto menor. Acá tenemos el músculo
al recto posterior, acá tenemos al oblicuo superior, al oblicuo inferior. ¿Ya? Repetimos, ¿ya? Oblicuo superior, oblicuo inferior, recto posterior mayor, recto posterior menor. Ayer que hablábamos del hueso del axis, mencionábamos que en su apófisis espinosa del axis se insertaba justamente el oblicuo menor o inferior y el recto mayor posterior de la cabeza, ¿no? Llegan acá a la apófisis, espinosa del axis, ¿no? Muy bien. Respecto al músculo, digamos, recto posterior mayor de la cabeza, como lo vemos en este esquema, digamos que tiene una disposición oblicua, ¿no? Vemos que tiene una formación oblicua, ¿no? Digamos que se inserta abajo y medial, como hemos mencionado, en la apófisis espinosa del axis, ¿no? ¿No? Y se dirige arriba y lateral, ¿no? Tiene esta disposición oblicua, ¿de acuerdo? ¿No? Esta disposición oblicua se inserta arriba y lateral en la mitad lateral de la línea nucal inferior del occipital. ¿Ya? O sea, va hacia la mitad lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital, ¿ya? El músculo recto mayor de la cabeza, ¿no? Recto mayor de la cabeza. Este músculo, respecto a sus relaciones, observamos que está situado medial a los músculos oblicuos, ¿no? Acá tenemos los músculos oblicuos, está medial a los músculos oblicuos y lateral al músculo recto posterior menor de la cabeza, ¿ya? Medial a los oblicuos y lateral al recto menor. Bien, esto respecto al recto posterior. Ahora, respecto al recto mayor. Ahora hablemos del recto posterior menor, ¿ya? Este músculo medial que se puede observar. Este se inserta en el tubérculo posterior del atlas, ¿no? Es un músculo, como vemos en el esquema, es un músculo aplanado y triangular, ¿no? Aplanado y triangular. Asciende en sentido vertical y se inserta, como observamos en la imagen, y se inserta en la mitad medial de la línea nucal inferior. Entonces, conclusión, tenemos que acá tenemos línea nucal superior, línea nucal inferior. En la mitad en la mitad medial de la línea nucal inferior llega el recto menor y en la mitad lateral de la línea nucal inferior llega el recto mayor. Muy bien. Respecto a sus relaciones, observamos pues que este músculo, digamos, tapiza, ¿no? Porque está bien medial, es más profundo, digamos, tapiza la membrana atlanto-occipital posterior, ¿no? Y contacta medialmente, o digamos, tiene relación medialmente con su homólogo del lado opuesto, ¿no? Con su homólogo del lado contrario. Muy bien. Entonces, esto es interesante el músculo, estos par de músculos, los rectos mayor y menor, porque justamente están en línea media, ¿no? Y cuando se hacen abordajes de patologías cervicales, hay que, digamos, desinsertarlos, ¿no? Tenemos que llegar a la línea media, coagulamos la línea media con equipos especiales y sacamos, ¿no? Tenemos que desinsertar estos músculos. Obviamente luego en la sutura ya no, digamos, no se logra, digamos, la fisiología inicial, ¿no? Pero lamentablemente por temas del tratamiento de fijaciones es necesario hacer esta desinserción de estos músculos, ¿no? Porque abordamos en línea media, ¿ya? En línea media. Muy bien. Luego encontramos, en este esquema, vemos el músculo oblicuo, ¿no? Acá lo que estoy marcando con la flecha, el músculo oblicuo inferior de la cabeza, ¿no? El oblicuo inferior. ¿Ya? Este músculo oblicuo inferior, ¿no? Se inserta en el proceso espinoso o en la apófisis espinosa del axis, en la apófisis espinosa del axis, donde se dirige en sentido oblicuo hacia arriba y lateral al proceso transversal del atlas, ¿ya? O sea, va desde apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversal del atlas, ¿no? También tiene una disposición oblicua, ¿ya? Este músculo
oblicuo inferior, ¿ya? Oblicuo inferior. Siendo oblicuo inferior, señores, siendo oblicuo, digamos, teniendo esa posición inferior, es, por si acaso, el músculo oblicuo mayor, ¿ya? El músculo oblicuo mayor, ¿ya? No se confunde, ¿no? Por lo que sea inferior es menor, mientras que el superior es el menor, ¿ya? Eso es de acuerdo a la terminología. Oblicuo inferior o mayor, oblicuo superior o mayor. Entonces, este músculo oblicuo inferior o mayor que estoy señalando también tiene relaciones, ¿no? Vemos que cubre la membrana atlanto-occipital posterior y está cubierto, digamos, está cubierto por el músculo semiespinoso de la cabeza, ¿no? Que ya lo mencionamos, ¿no? El músculo semiespinoso de la cabeza. También tiene íntima relación, digamos, por delante con la arteria vertebral y por detrás con el nervio occipital mayor, ¿no? Ahora vamos a ver un esquema de eso para orientarnos, ¿no? Luego encontramos acá a este otro músculo, ¿no? El músculo oblicuo superior o inferior de la cabeza, ya lo que estoy marcando con la flecha. Oblicuo superior o menor, perdón, ya. Oblicuo superior o menor de la cabeza. Oblicuo superior o menor de la cabeza. Este músculo, digamos, se inserta, ¿no? Se inserta en el proceso transverso del atlas, ¿ya? Se inserta en el proceso transverso del atlas, como vemos acá, ¿no? Se inserta en el proceso transverso del atlas y de ahí asciende verticalmente para llegar a la línea nucal inferior del occipital, ¿ya? Entonces se extiende desde la apófisis transversa del atlas hasta la línea nucal inferior del occipital. Este músculo oblicuo superior o menor también tiene relaciones, ¿no? Digamos, junto con los músculos recto, con el músculo recto posterior, ¿no? Recto mayor posterior y con el oblicuo mayor, ¿no? Delimitaban este triángulo, ¿no? Delimitan un triángulo, que es el triángulo suboccipital de Tillos, ¿no? Tillos, en francés, ¿no? Tillaux, Tillos. Entonces, ¿qué es el contenido de este triángulo suboccipital? Justamente la arteria vertebral, ¿ya? La arteria vertebral. Ayer se recuerdan que habíamos estudiado la arteria vertebral en su segmento B3, ¿se acuerdan, no? El segmento B3, que era extradural, ¿no? El segmento B3 extradural, ¿no? Recuerden ustedes, la arteria vertebral tenía 4 segmentos, ¿no? B1 extraforaminal, B2 intraforaminal, B3 extraforaminal, que es la que justamente se delimita en este triángulo suboccipital, y B4 es intradural, ¿no? Es básicamente, esta es la formación que vemos antes de su ingreso al agujero magno, ¿no? Al agujero magno. Todos estos músculos de la nuca que hemos mencionado, de plano, estos músculos tienen respecto a su inervación, ¿no? Vamos a ver que ellos, digamos, estos músculos reciben nervios provenientes de ramos posteriores de los nervios espinales cervicales, ¿ya? Repito, entonces reciben inervación de los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales. Ustedes saben que los nervios, los nervios raquídeos tienen ramos anteriores y posteriores, ¿no? Para esta parte van los nervios espinales cervicales, que son posteriores, ¿ya? Los músculos del plano profundo, ¿ya? O sea, todos estos, los oblicuos y los rectos, los músculos del plano profundo, están inervados por el primer y por el segundo nervio cervical. ¿Ya? Acuérdense, ¿ya? Los músculos del primer, creo que acá hay un esquema, un segundo. Acá nada más para, antes de hablar de inervación, ¿no? Habíamos descrito el triángulo suboccipital, ¿no? Por donde pasa la arteria vertebral, ¿no? Habíamos descrito que acá tenemos al músculo oblicuo superior o menor, oblicuo inferior o mayor, el recto posterior mayor, ¿no? Acá el triángulo suboccipital o triángulo de Tillos. Bien, pero estábamos hablando nosotros de la inervación, ¿no? Había dicho, les había mencionado, y estos son esquemas del libro de Sobota, ¿ya? Sobota Betcher. Muy bien.
habíamos mencionado, mira, que los músculos del plano profundo estaban inervados por el primer y por el segundo nervio cervical, ¿ya? Por el primer y segundo nervio cervical, ¿no? Justamente se aprecia en el esquema, ¿no? Por el primero acá y por el segundo nervio cervical. A su vez, este nervio cervical, digamos, va a formar el nervio occipital mayor, como vemos en el esquema, ¿no? Forma el nervio occipital mayor, también denominado nervio suboccipital de Arnold, ¿no? Recibiendo anastomosis desde de C1, C2, incluso de C3, ¿ya? Este nervio occipital mayor o nervio suboccipital de Arnold. Bien, los otros músculos de la nuca reciben, digamos, ramos nerviosos provenientes, digamos, del segundo hasta el octavo nervio cervical, ¿ya? Ustedes saben que hay 8 pares de nervios cervicales, ¿no? Entonces, los otros planos, plano medio y plano superficial, reciben, digamos, la inervación de ramos posteriores desde los nervios, desde el segundo hasta el octavo cervical. Muy bien, respecto a la vascularización de estos músculos del plano profundo, fundamentalmente van a recibir ramas de la arteria occipital, ¿ya? Ramas de la arteria occipital. Entonces, cuando ustedes, digamos, a los que les interesa la parte de neurocirugía en un futuro, ¿no? Aquellos que les interesa esta especialidad, esta gloriosa especialidad, entonces van a tener que tener el reconocimiento de esta región nucal, ¿ya? Es importante para la disección de los planos musculares, para abordar tumores, ¿ya? Para abordar tumores de la región cervical alta, o también para abordar incluso tumores de la fosa posterior, incluso del agujero magno, ¿ya? Hay tumores del clivus, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer nosotros nuestro abordaje far lateral, se llama eso, ¿ya? El abordaje far lateral o extremo lateral. Disecamos en línea media, incluso tenemos que tenemos que extraer el cóndilo, ¿ya? Extraemos el cóndilo para ampliar el foramen magno y para tener la exposición de esta región para el tratamiento de tumores del clivus, por ejemplo, ¿no? Cordomas, sobre todo, ¿no? Cordomas. Y luego se hacen fijaciones también, ¿no? Fijaciones con tornillos en masas laterales, ¿no? Ayer les expliqué que para la región cervical usamos masas laterales, ¿no? Estas son las masas laterales, ¿no? Que se encontraban entre cada superficie articular, ¿ya? Entre cada superficie articular. Por acá ponemos nuestro tornillo, ¿no? Para hacer las fijaciones. Bien, eso respecto a músculos del plano profundo, ¿ya? Músculos de la nuca. Ahora vamos a hablar de músculos de la región lateral del cuello. Entonces, esto lo voy a dejar para que lean. Esto lo leen ustedes, ya. Bien, esto también lo hemos visto. Entonces, músculos de la región lateral del cuello. Los músculos de la región lateral del cuello son en número de 5, ¿ya? Tenemos 2 músculos superficiales, ¿no? Que son pares, justamente. Tenemos el platisma y el esternocleidomastoideo. Y tenemos 3 músculos profundos, que son los escalenos, ¿ya? O sea, 5 en cada lado, ¿ya? Son pares. Son los escalenos, anterior, medio y posterior. Entonces, justamente en este esquema vemos la vista lateral, ¿no? Del cuello. Acá tenemos el cutáneo del cuello o músculo platisma, ¿no? Que corresponde al plano superficial, ¿ya? Al plano superficial. Entonces, en plano superficial vamos a hablar ahorita del platisma y del esternocleidomastoideo, ¿ya? La clase anterior habíamos visto músculos de la región bucal, ¿no? Habíamos hablado del depresor o cuadrado, del triangular o depresor del labio inferior, de borlas del mentón, ¿no? Del risorio, pero hago hincapié esto porque el músculo platisma también tiene, digamos, proyecciones hacia la región de la órbita, como vemos en el esquema, ¿no? También tiene relaciones, manda fibras. Por eso es que una contracción de este músculo, una contracción, permite, digamos, la depresión, ¿no? La depresión del ángulo de la comisura labial. Entonces, vamos a ver las inserciones de este músculo platisma, ¿ya? El músculo platisma o cutáneo del cuello, ¿ya? Platisma o cutáneo del cuello. Este músculo se inserta
por debajo del tejido subcutáneo, ¿no? De la región infraclavicular, de la región acromial y de la región deltoidea, ¿ya? Incluso desde la parte anterior del tórax, ¿ya? Porque puede extenderse, ¿ya? Se encuentra, o sea, se inserta debajo del tejido subcutáneo, ¿ya? Es un músculo muy superficial, debajo del tejido subcutáneo. A partir de ahí, digamos que se ubica en una lámina delgada situada entre la piel y la fascia superficial que se dirige hacia arriba y adelante, ¿no? Hacia arriba y adelante para insertarse sobre la mandíbula, ¿no? Como vemos en el esquema, para insertarse sobre la mandíbula. En la sínfisis mandibular, ¿no? Llega hasta la sínfisis mandibular y en el tercio anterior de la línea oblicua y en el cuerpo del hueso mandibular. O sea, llega desde todo este plano aponeurótico hasta la mandíbula, ¿no? Llegando incluso, como mencionábamos, al cuerpo y a la línea oblicua externa, ¿no? de la mandíbula. Por debajo, ¿ya? Por debajo del orificio, digamos, por debajo del orificio bucal, ¿no? De la comisura bucal, entrecruzando sus fibras con los músculos cutáneos de este nivel, o sea con el depresor del ángulo o con el depresor del labio inferior, ¿no? O sea, se entrecruzan las fibras a este nivel de la comisura labial, bucal, ¿no? Observamos que este músculo también tiene relaciones, ¿no? La cara superficial fundamentalmente se relaciona con la piel y el tejido subcutáneo, ¿no? Que es bastante delgado, la cara superficial. La cara profunda se aplica a la lámina superficial de la fascia cervical y recubre la parte anterolateral del cuello, ¿ya? Recubre la parte anterolateral del cuello. Tiene un borde anterior, ¿no? Un borde anterior que forma con el del lado opuesto, digamos, un triángulo con el vértice a nivel del mentón, ¿no? Un vértice a nivel del mentón y una base a nivel torácico, ¿ya? O sea, se relaciona con el platisma contralateral formando un triángulo, ¿ya? De vértice en el mentón y de base en el tórax, ¿no? Muy bien. Este músculo recibe inervación dada por un ramo cervical del nervio facial, ¿ya? Miren, el nervio facial, que se acuerdan ustedes que originaba varias ramas para la región supralabial y infralabial, entonces justamente esa región infralabial llegaba hasta, digamos, la región del cuello, ¿ya? Ramos cervicales del nervio facial, ¿ya? Ramos cervicales del nervio facial. La acción de este músculo que hemos mencionado, digamos, participa en la mímica, llevando hacia abajo la piel del mentón y llevando hacia abajo la comisura labial, ¿no? Por eso se le conoce como el músculo de la tristeza o de la depresión, ¿ya? Naturalmente que esta función la va a realizar con los músculos de la comisura labial, ¿no? De la parte inferior, ¿no? Entonces, eso es respecto al músculo platisma. Creo que tenemos otro esquema. Bien, ahora hablemos del músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? El músculo esternocleidomastoideo, como lo podemos ver en este esquema. El músculo esternocleidomastoideo. Como sabemos, es un músculo par, digamos, el que puede ser notado, se puede notar debajo de la piel en aquellas personas que tienen, digamos, una musculatura bastante marcada, ¿no? Va a ser los movimientos de rotación de la cabeza. Respecto a digamos, a sus inserciones, el esternocleidomastoideo, o digamos, antes de ver de las inserciones, mencionemos acá sus porciones, ¿no? Miren acá, esto es interesante, ¿ya? Lo bueno que el libro Latarier-Ruiz nos da estos esquemas gráficos, ¿no? Entonces, el esternocleidomastoideo tiene un fascículo, justamente fascículo esternomastoideo, ¿no? Porque va desde el esternón a la apófisis mastoides, ¿ya? Fascículo esternomastoideo. Tiene un fascículo cleidomastoideo, ¿no? Que va también desde la clavícula hasta la apófisis mastoides, ¿ya? Fascículo cleidomastoideo. Y tiene un fascículo cleido-occipital, ¿ya? Que va desde esta parte del manojo clavicular, manojo clavicular, hasta la apófisis mastoides. Entonces, 3 porciones, de acuerdo a este esquema de Latarier-Ruiz, ¿ya? Latarier-Ruiz es interesante porque usa los esquemas de Pauchet y Dupret, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Muy interesante. Tenemos fascículo esternomastoideo, fascículo cleidomastoideo y fascículo cleido-occipital, ¿ya? Pero nos interesa, pues,
ver las inserciones, ¿no? Digamos que por debajo se inserta sobre la clavícula y sobre el esternón, ¿ya? Clavícula y sobre el esternón. Entonces, hay pues dos fascículos, ¿no? Un fascículo external y clavicular. Este fascículo external, ¿no? Que estamos hablando de la parte baja, el fascículo external, se inserta en la cara anterior del manubrio external a través de un tendón potente cuyas fibras más mediales a menudo se entrecruzan, como vemos, con el lado opuesto. ¿Ya? Se entrecruzan con el lado opuesto. ¿Ya? Mientras que el fascículo o el haz clavicular se inserta en la parte posterior de la cara superior del tercio medial de la clavícula. ¿Ya? ¿No? Se inserta en la parte posterior de la cara superior del tercio medial de la clavícula, por medio de fibras cortas, tendinosas, ¿no? Que también suelen entremezclarse. Entonces, vemos que estos dos extremos inferiores al principio estaban bien diferenciadas, ¿no? Uno hacia la parte external y otro hacia la parte clavicular, ¿no? Pero se reúnen, ¿no? Se reúnen, digamos, y forman un triángulo entre estas porciones, ¿no? Entre la porción external y clavicular, conocida como el triángulo de Sedilot, ¿ya? Triángulo de Sedilot, ¿ya? La cual se encuentra en la fosa supraclavicular menor, ¿ya? Entonces, su examen se les puede preguntar, ¿no? ¿Dónde se encuentra el triángulo de Sedilot? Ustedes dirán que se encuentra en la fosa supraclavicular, ¿no? En la fosa supraclavicular menor. Entonces, una vez digamos, de haberse obtenido esta inserción clavicular y external, digamos, ascienden, estos fascículos ascienden, ¿no? Y se disponen, digamos, ascienden y se disponen digamos, en una dirección, ¿no? En una dirección para llegar al proceso mastoides, ¿no? Al vértice de la apófisis mastoides, ¿no? Tanto al vértice como también a su borde posterior de la apófisis mastoides, así como también llega a la línea nucal superior. ¿Ya? Llega a la línea nucal superior. Entonces, este músculo esternocleidomastoideo también tiene relaciones, ¿ya? Tiene relaciones. Digamos que tanto en su cara superficial y en su cara profunda, ¿ya? En la cara superficial observamos que, digamos, va a estar cubierta, ¿no? Como vemos en este esquema, va a estar cubierta por el músculo platisma y por la piel incluso, ¿ya? Vamos a ver que las venas yugular externa, ¿no? La vena yugular externa y los ramos superficiales del plexo cervical pueden cruzarla, ¿no? Entonces, hemos mencionado que este músculo puede originar un relieve nítidamente visible debajo de la piel, ¿ya? Origina un relieve visible debajo de la piel. Eso respecto a sus relaciones superficiales. Ahora, respecto a sus relaciones de su cara profunda, vemos, digamos, que se halla en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, sean arterias, carótidas, vena yugular interna, sea nervio vago, sean nódulos linfáticos. ¿Ya? Entonces, observamos que también este músculo está cruzado en las profundidades por el vientre posterior del digástrico y por la arteria occipital. ¿Ya? En un momento vamos a describir los triángulos para tener, digamos, para concretizar esta información. ¿Ya? Eso respecto a sus relaciones profundas. Pero el músculo esternocleidomastoideo, ya acá como mencionábamos, ¿no? La cara profunda, ¿no? Retirando el músculo, vemos que tiene íntima relación con el paquete vasculonervioso, con la arteria carótida, la vena yugular, con el músculo homoioideo, ¿no? Entonces, eso sería en su cara profunda. Pero también observamos que el esternocleidomastoideo tiene un borde anterior y un borde posterior, ¿ya? El borde anterior, como lo estoy marcando en la flecha, ¿ya? El borde anterior limita lateralmente la región infraioidea y carotidia media. ¿Ya? Repito, el borde anterior limita lateralmente la región infraioidea y carotidia media. Muy bien. Mientras que el borde posterior se relaciona a distancia con el borde anterior del trapecio, ¿no?
de la que se aparta, digamos, de arriba hacia abajo, delimitando el triángulo lateral del cuello, conocido como también el triángulo supraclavicular, ¿ya? Triángulo supraclavicular. Muy bien, este borde posterior es, digamos, es cruzado por ramos superficiales del plexo cervical, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Este músculo esternocleidomastoideo recibe inervación, digamos, dada por el ramo externo del nervio accesorio, ¿ya? Ramo externo del nervio accesorio o nervio espinal, ¿ya? Digamos, fundamentalmente, ¿ya? Ramo espinal. También, digamos, puede tener ramos provenientes del plexo cervical, fundamentalmente de C2, ¿ya? Puede tener ramos, fundamentalmente de C2. ¿Ya? Eso respecto al plano superficial, ¿ya? Hemos hablado digamos, de platisma y de esternocleidomastoideo. Ahora vamos a hablar respecto, eso la teoría le voy a dejar para que lo lean. Ahora le voy a dar respecto a los músculos profundos de este plano, ¿ya? De esta región lateral. El plano profundo va a estar dado fundamentalmente por los escalenos, ¿ya? El plano profundo va a estar dado por los músculos escalenos, ya sea el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, anterior, medio y posterior. ¿Ya? Acá, como vemos en este esquema, ¿no? En este esquema, acá encontramos la primera costilla, la segunda costilla, tenemos acá el músculo escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior, ¿ya? Que está separado por este gancho, de acuerdo a este esquema. El escaleno anterior, como observamos, va a delimitar regiones, ¿no? Por delante del escaleno anterior se encuentra la vena subclavia y por detrás la arteria subclavia, ¿ya? No se olviden de esto. Entonces, hablemos, pues, de las inserciones de estos músculos, ¿ya? Acá observamos otro esquema. Entonces, creo que esto es más claro para poder explicar. A ver, las inserciones del músculo escaleno anterior, ¿ya? Este músculo se inserta por arriba en los procesos transversales, ¿ya? De la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta vértebra cervical, ¿ya? Repito, se inserta arriba en las apófisis transversas de la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta vértebra cervical, ¿ya? Estamos hablando del escaleno anterior, ¿no? Los tendones, digamos, de inserción se dirigen oblicuos hacia abajo y lateralmente, ¿no? De tal manera que este tendón se fija en el borde medial, ¿no? En el borde medial de la cara superior de la costilla, ¿no? De la primera costilla, ¿no? Donde da origen al tubérculo del músculo escaleno anterior, ¿no? Fundamentalmente, entonces, acá, si recordábamos la costilla, tiene una eminencia denominada el tubérculo de Lisfranc, ¿no? El tubérculo de Lisfranc. Justamente en este tubérculo de Lisfranc se inserta nuestro músculo escaleno anterior. Entonces, habíamos dicho en la parte superior, que llegaba desde la tercera a la sexta apófisis transversa cervical, ¿no? Y hacia abajo, hacia el tubérculo de Lisfranc, ¿no? Por delante de la misma, la vena subclavia, por detrás, la arteria subclavia. Eso respecto al escaleno anterior. Ahora, respecto al escaleno medio, ¿no? Al escaleno medio. El escaleno medio también se inserta en el tubérculo anterior de los procesos transversos de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta vértebra cervical, ¿ya? Igual que en el anterior, ¿no? Así como también puede llegar a la séptima vértebra, séptima apófisis transversa cervical, ¿ya? Llega incluso a la séptima vértebra cervical, ¿no? La apófisis transversa. Entonces, digamos que el cuerpo muscular origina, digamos, 6 lengüetas, ¿no? Que se dirigen hacia abajo y lateralmente, ¿no? Originan lengüetas que se dirigen hacia abajo y lateralmente para insertarse en la cara superior, ¿no? En la cara superior de la primera costilla, ¿no? En la cara superior de la primera costilla, por detrás del surco de la arteria subclavia, como vemos en la flecha, ¿no? Por detrás del surco de la arteria subclavia, y emite también un fascículo que llega a la cara superoexterna de la segunda costilla. ¿Se entiende, no? Llega
a la primera costilla como también a la segunda costilla. Eso es el escaleno medio. Luego tenemos el escaleno posterior. Este escaleno posterior, digamos que solo posee tres lengüetas, ¿ya? Tres lengüetas de inserción. Su tubérculo posterior de los procesos transversos de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, ¿ya? De la cuarta, quinta, sexta vértebra cervical, ¿no? Estaba, digamos, situado por detrás y lateral del músculo escaleno medio, ¿no? Y se dirige hacia abajo y lateralmente para insertarse en el borde superior y en la cara lateral de la segunda costilla. Entonces, eso es lo interesante. Tiene fibras que en su parte superior llegan a las apófisis transversas, pero su inserción hacia la parte baja llega tanto a la primera como a la segunda costilla, ¿ya? Eso respecto a los músculos escalenos. Estos músculos escalenos, digamos, tienen relaciones entre sí y también tienen relaciones, digamos, a distancia. Las relaciones de estos músculos entre sí observamos que, digamos, que de los dos espacios interescalénicos, el más importante es el que separa el escaleno anterior del escaleno medio, ¿no? Conocido como el hiato interescalénico. Esto se conoce como el hiato interescalénico. Bien. Luego, respecto a las relaciones a distancia, ¿no? A relaciones a distancia. Digamos que por delante, la cara anterior del escaleno anterior es cruzada en forma diagonal por el nervio frénico, digamos, contenida en la lámina prevertebral de la fascia cervical. Algo interesante respecto, digamos, a la inervación de este músculo, observamos pues que, digamos, va a recibir ramos del plexo cervical, ¿no? Las raíces anteriores, ¿no? Raíces anteriores para los escalenos anterior y medio y las raíces posteriores para el escaleno posterior. ¿Ya? Entonces, eso es la inervación, ¿no? Por eso les decía que ramos motores, ¿no? Son ramos anteriores, son motores. Repito, los ramos anteriores para los escalenos anterior y medio y los ramos posteriores para el escaleno posterior. Todos del plexo cervical, ¿ya? Del plexo cervical. Muy bien. Acá un esquema, una vista, digamos, anteroposterior, ¿no? Bien, esto es para ver los músculos prevertebrales, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver, porque la imagen no corresponde, ¿no? Acá hay otro esquema nada más para especificar la posición, la inserción de los músculos, ¿no? Escaleno anterior, tienen acá escaleno medio, como hemos hablado, escaleno posterior. Y esto del hiato de los escalenos, ¿no? El hiato de los escalenos, que como les he mencionado, pues es, digamos, es un espacio triangular entre los músculos escaleno anterior y medio, ¿no? Que se ensancha hacia abajo digamos, y cuya base está en la primera costilla. El contenido de este hiato de los escalenos es hacia arriba y hacia atrás se encuentran los troncos del plexo braquial y entre hacia abajo y hacia adelante la arteria subclavia, ¿ya? La arteria subclavia. Entonces sería el escaleno anterior, el escaleno medio, el escaleno posterior, los ramos del plexo cervical, ¿no? La arteria subclavia, ¿no? El tubérculo de Lisfranc, por delante la vena, posterior la arteria. Y el espacio conocido como el hiato de los escaleno mayor y el escaleno menor, ¿no? Que acá, ¿no? Este espacio, entre el mayor y el menor. Muy bien. El siguiente tema es hablar de los músculos intertransversos del cuello, ¿ya? Así como teníamos a los músculos, digamos, a los músculos a los escalenos, también tenemos a los músculos intertransversos, ¿ya? Digamos que cada espacio intertransverso cuenta con dos músculos, anterior y posterior, ¿ya? Porque están justamente ubicadas entre apófisis transversa y apófisis transversa, ¿no? Entre apófisis transversa y apófisis transversa, ¿no? Intertransverso, ¿no? Músculo intertransverso anterior del cuello, intertransverso posterior del cuello, ¿no?
Se insertan en el borde inferior del proceso transverso, ¿no?, que está por encima, y en el borde superior, ¿no?, del proceso transverso, que está por debajo. El intertransverso anterior, digamos, llega hasta el borde anterior del surco del nervio espinal, y en la parte posterior, en el borde, digamos, de un surco transversal, ¿no? Determinan así un espacio triangular por el que transcurre la arteria y las venas vertebrales, ¿no?, que ascienden verticalmente, ¿no?, y cuyos ramos anteriores de los nervios cervicales, ¿no?, determinan una dirección transversal, ¿no?, como el surco que los aloja, digamos, estos nervios, cruzando la arteria por detrás. Son inervados por ramos posteriores del nervio cervical. Luego encontramos al músculo recto lateral de la cabeza, ¿no? Recto lateral de la cabeza. Acá tenemos recto anterior, recto lateral. Digamos que este músculo recto lateral de la cabeza, se lo considera el primer músculo intertransverso del cuello, ¿ya? El músculo recto lateral puede ser considerado como el primer músculo intertransverso del cuello. Se inserta por abajo sobre el proceso transverso del atlas, ¿no?, por el proceso transverso del atlas, y por arriba en el proceso yugular del occipital. Es el músculo recto lateral de la cabeza. Cubre, digamos, por delante a la arteria vertebral y constituye el plano posterior del espacio retroestileo. Cubre, ¿no?, cubre por delante la arteria vertebral y constituye el plano posterior del espacio retroestileo. Este músculo recto lateral de la cabeza, va a estar inervado por un ramo colateral del ramo anterior del primer nervio cervical, ¿ya? Se les puede preguntar en su examen, ¿no?, ¿quién inerva el recto lateral? Un ramo del ramo anterior del primer nervio cervical. Muy bien, entonces eso respecto a los músculos de esta región. El que nos corresponde hablar esto lo deja para que lean esto, es hablar de los músculos anteriores del cuello, ¿ya? Músculos anteriores del cuello. Entonces, acá tenemos, tenemos acá a los músculos, al músculo largo de la cabeza, ¿no? Vamos a hablar del músculo largo de la cabeza, vamos a hablar del músculo recto anterior de la cabeza, y vamos a hablar del músculo largo del cuello, ¿ya? Del músculo largo del cuello. Eso, en la parte de músculos prevertebrales, ¿ya? Entonces repetimos, músculos prevertebrales tenemos, al músculo largo de la cabeza, al músculo recto anterior de la cabeza y al músculo largo del cuello. Luego vamos a hablar de los músculos del hueso ioides, ¿no?, los supra y los infraioideos. Entonces empezaremos hablando de los músculos prevertebrales. Ya, esto les voy a dejar para que lo lean y lo revisen en la teoría. Ya, entonces los músculos prevertebrales, ¿no? Prevertebrales justamente porque están en la cara anterior, ¿no?, en la cara anterior de los cuerpos vertebrales cervicales, ¿no? Cara anterior de los cuerpos vertebrales cervicales. Entonces, creo que este otro esquema nos ayuda para especificar esto. Entonces, hablemos pues del músculo largo de la cabeza, ¿no?, que esto lo estoy marcando con la flecha, el músculo largo de la cabeza o músculo recto anterior mayor de la cabeza, ya es otra denominación. Se llama largo de la cabeza o recto anterior mayor de la cabeza. Entonces, este músculo, como lo vemos en la flechita, tiene sus inserciones en la parte baja mediante lengüetas tendinosas, ¿ya?, sobre los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6. ¿Ya? Repito, tiene sus lengüetas en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras C3, C4, C5 y C6. ¿Ya? De esta forma se dirige hacia arriba y medialmente para fijarse, como vemos, en la porción basilar del occipital. Hacia arriba y fijarse en la porción basilar del occipital. ¿Cuáles relaciones de este músculo?
Observamos pues, que está tapizado por la lámina prevertebral de la fascia cervical, digamos, que lo separa de este espacio retroesternal. Va a estar inervado mediante músculos, mediante nervios, perdón, va a estar inervado mediante nervios profundos del plexo cervical, ¿ya? Inervado mediante ramos profundos del plexo cervical. Eso es respecto al músculo largo de la cabeza o recto anterior mayor de la cabeza. El siguiente músculo es el recto anterior de la cabeza o recto anterior menor de la cabeza. ¿Ya? Repito, se llama recto anterior de la cabeza o recto anterior menor de la cabeza. Acá, lo que está marcando, este pequeño músculo, ¿ya? Recto anterior de la cabeza o recto anterior menor de la cabeza, ¿ya? Este músculo, como vemos, se inserta abajo sobre el proceso transverso del atlas y sobre la masa lateral del atlas, ¿ya? Es pequeño, es un músculo pequeño, corto, pequeño. Se inserta sobre el proceso transverso y sobre la masa lateral del atlas. Y se dirige hacia arriba y medialmente para fijarse en la porción basilar, ¿no?, del occipital. Las relaciones de este músculo vemos que se halla oculto adelante por el músculo largo de la cabeza, ¿no? Está debajo del largo de la cabeza, ¿no? Y cubre por atrás las articulaciones atlanto-occipital, ¿ya? Cubre la articulación atlanto-occipital. Va a estar inervado, ¿ya? Este músculo recto anterior de la cabeza va a estar inervado por el primer nervio cervical, ¿ya? Inervado por el primer nervio cervical. Tienen bastante información para que lean, ya, señores alumnos, ¿eh? Esa parte de cuello es bastante tedioso, el tema esto de las inserciones, ¿ya? Entonces, por lo menos yo sé que después de todo esto se van a olvidar ustedes, pero por lo menos hay que recordar la disposición, ¿no?, de los músculos. La disposición en el plano anterior, lateral, como hemos mencionado. Muy bien. Luego hablaremos del músculo largo del cuello. ¿Ya? Hemos hablado del largo de la cabeza, hemos hablado del recto anterior, ahora hablaremos del músculo largo del cuello. ¿Ya? Largo del cuello. Acá lo vemos, que nos habla, acá en este esquema nos muestran el fascículo longitudinal, ¿no? Acá el fascículo ascendente, ¿ya?, del largo del cuello. Fascículo longitudinal, fascículo ascendente, ¿ya?, largo del cuello. Entonces, digamos que este músculo tiene tres porciones, ¿ya? Tiene tres porciones. Una porción oblicua descendente, una porción oblicua ascendente y una porción longitudinal. ¿Ya? Repito, tiene tres porciones. Una porción oblicua ascendente, una porción oblicua descendente y una porción longitudinal. La porción oblicua descendente, ¿ya?, se extiende desde el tubérculo del atlas hasta los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Repito, la porción oblicua se extiende desde el tubérculo del atlas hasta los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Esa es la oblicua descendente. Mientras que la porción oblicua ascendente se origina en el cuerpo de las tres primeras vértebras torácicas, ¿no?, para alcanzar por medio de tendones a los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales 4, 5 y 6. ¿Ya? Repito, ¿ya? Esta porción ascendente entonces se origina en el cuerpo de las tres primeras vértebras torácicas, ¿no?, llegando hacia los tubérculos anteriores de los procesos transversos cuarto, quinto y sexto, ¿no?, de las vértebras cervicales. Eso la porción ascendente. También tiene una porción longitudinal, ¿ya?, que lo vemos acá en el esquema, ¿no?, un fascículo longitudinal. Este, digamos, que está situado medialmente a los dos fascículos descritos, ¿no?, al ascendente y al descendente, ¿no? Está formado por tendones que se insertan en la cara anterior de los cuerpos vertebrales desde el atlas hasta la tercera vértebra dorsal. O sea, tiene extensión desde el atlas hasta la vértebra dorsal, ¿ya? Por eso es
Por eso se le denomina así largo del cuello, porque abarca la porción cervical como la porción dorsal. Entonces, tiene sus tres fascículos, ¿no? Oblicuo ascendente, oblicuo descendente y la porción longitudinal, este músculo largo del cuello. Este músculo largo del cuello también tiene sus relaciones, ¿no? Que es importante describirlas, ¿no? Está cubierto lateralmente, como vemos en el esquema, y por arriba por el músculo largo de la cabeza, ¿no? Está cubierto por el músculo largo de la cabeza, eso lateralmente. En la línea media se halla tapizada por una lámina prevertebral, ¿no? Vemos acá el fascículo longitudinal, está tapizado acá la lámina prevertebral, que lo separa del espacio retrofaringio, ¿ya? Esta lámina prevertebral lo separa del espacio retrofaringio, ¿no? Eso hacia arriba, y del espacio retroesofágico por debajo, ¿ya? Repito, ¿ya? Esta lámina prevertebral lo separa hacia arriba del espacio retrofaringio y hacia abajo del espacio retroesofágico. Bien. El músculo largo del cuello, digamos, recibe la inervación, ¿ya? La inervación va a estar dada por ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. Recibe inervación de los 4 primeros nervios cervicales. Entonces, como vemos, hay mucha información, ¿ya? Hay mucha información y hay bastante que estudiar y memorizar en este capítulo de músculos. Yo siempre recuerdo al doctor Tamayo como, digamos, un ejemplo en la parte del curso de anatomía, porque él cuando nos enseñaba, dibujaba un esqueleto, ¿no? Y con las tizas, me acuerdo, con tizas, marcaba, y decía, esto va de acá a acá, se extiende desde acá hasta acá, y él decía, ¿no? Si ustedes quieren aprender secciones musculares, aprendan con plumones, con colores, ¿no? Hagan un esquema y sobre ello ustedes van pintando con colores cada músculo, ¿no? Determinando de dónde a dónde va, de dónde a dónde se inserta, ¿no? Por lo menos, ¿ya? Por lo menos con fines del examen, porque como les menciono, este tema, con el paso de los días se van a olvidar, ¿no? Porque hay mucha información y honestamente es difícil, ¿no? Recordarse y evocarlas en su momento. Solamente saber, sí, ¿no? Saber cuáles son los músculos que corresponden a cada región. Muy bien. Muy bien, un ratito. Un segundo. Muy bien. Entonces, el siguiente tema que vamos a tratar son los músculos de la región del hueso hioides. Entonces, los músculos esto lo voy a dejar para que lean, ¿ya? Hemos hablado, recto anterior, recto lineal. Los músculos del hueso hioides. Entonces, los músculos de esta región justamente son ya. Estos músculos son en número de 8 y se ubican alrededor o se insertan o rodean o llegan al hueso hioides, ¿no? Tenemos 4 infrahioideos y 4 suprahioideos. Los infrahioideos están por debajo, ¿no? Del hueso hioides. Estos son el esternohioideo, el esternotiroideo, el homohioideo y el tiroideo. Mientras que los suprahioideos son el digástrico, el estiloioideo, el miloioideo y el genioideo. Entonces, describamos a los músculos infrahioideos, ¿ya? En músculos infrahioideos, como vemos en este esquema. Como hemos descrito, estos músculos van a estar dispuestos en un plano superficial y en un plano profundo. Plano superficial y en un plano profundo. Los del plano superficial son el esternoioideo y el homoioideo, ¿ya? Plano superficial son el esternoioideo y el homoioideo. Y del plano profundo son el esternotiroideo y el tiroideo, ¿ya? Esternoioideo, tiroideo. Entonces, describamos el músculo esternoioideo. No sé si acá hay músculo esternoioideo. Entonces, este músculo se inserta abajo en el cuarto medial del borde posterior de la clavícula, ¿no? En la cara posterior del ligamento esternoclavicular,
y llega, digamos, hacia la mitad lateral del manubrio esternal, ¿no? Llegando también a la primera costilla, ¿no? O sea, se extiende tanto desde el esternón como también de la primera costilla, manubrio esternal, y llega a la costilla. Desde aquí se dirige, ¿no? Desde aquí se dirige hacia arriba para terminar en el borde inferior del cuerpo del hueso hioides. Este músculo esternoioideo, ¿ya? Se halla, digamos, contenido en la lámina pretraqueal, ¿no? En la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Abajo, va a estar cubierta por abajo por el esternocleidomastoideo, digamos, más se va más superficial y su borde lateral, ¿ya? Su borde lateral es alcanzado por el lomo yoideo, ¿no? El borde lateral es alcanzado por el lomo yoideo, acá marcado en la flecha. Su cara profunda de este músculo externo yoideo, ¿no? Su cara profunda, digamos, cubre el plano profundo correspondiente y hacia arriba a la glándula tiroides, ¿no? La tráquea y la laringe. ¿Ya? Ese es su plano profundo. El plano profundo, como mencionamos, cubre, digamos, la glándula tiroides, ¿no? La tráquea y también la laringe. Luego, otro músculo de este infrayoideo tenemos al músculo homoyoideo, ¿no? Como lo vemos en el esquema, ¿no? El músculo homoyoideo. Este músculo también se menciona digástrico porque presenta dos vientres, ¿no? Es un músculo digástrico que presenta dos vientres, uno inferior y otro superior, ¿no? Inferior y superior. Presenta un tendón intermedio, ¿no? Un tendón intermedio, digamos, que une el borde superior de la escápula, ¿no? El borde superior de la escápula, no, sí, el músculo, ¿no? El músculo une el borde superior de la escápula y el hueso hioides, ¿no? En un trayecto oblicuo. Entonces, ¿cuáles serían las inserciones? Abajo y hacia atrás, digamos, el vientre inferior se inserta en el borde superior de la escápula, medial a la incisura escapular, ¿no? O sea, llega hasta el borde superior de la escápula, medial a la incisura escapular. De ahí, digamos, que se dirige en forma oblicua situada por debajo del músculo trapecio, ¿no? Este músculo trapecio, ¿no? Situada por debajo del músculo trapecio y por encima digamos, del músculo supraespinoso. En la parte medial, la región lateral digamos, llega hasta cruzar la parte medial relacionándose con el plexo braquial, la arteria subclavia. ¿No? Eso respecto a sus relaciones principales. ¿No? Luego hablemos del músculo esternotiroideo, ¿ya? Esternotiroideo. Esternotiroideo. Este músculo se inserta en la cara posterior del manubrio esternal, ¿no? Y del primer cartílago costal, llega hacia arriba hasta la línea oblicua, digamos, anterolateral de la cara, de la lámina del cartílago tiroides, ¿ya? Llega al cartílago tiroides, ¿no? En los tubérculos que limitan en los ligamentos que unen este cartílago, para llegar hasta proyectarse en fibras hacia el cuerpo del hioides. Las relaciones de este músculo externo tiroideo, digamos, que presenta un contenido en la lámina pretraqueal, ¿no? De la fascia cervical, está cubierto también por el músculo esternoioideo, ¿no?
está cubierto por el músculo estenoioideo. No se confundan, ¿ah? Uno es estenoioideo y este es estenotiroideo, ¿no? Este era tiroideo porque llegaba al cartílago tiroides, ¿no? En cambio, el estenoioideo no llegaba al cartílago tiroides, ¿no? Su cara profunda cubre la glándula tiroidea. Muy bien. Luego tenemos al músculo tiroideo, ¿ya? Tiroideo. No sé si acá tenemos un esquema ya. El músculo tiroideo. Este músculo se inserta en la cara anterolateral del cartílago tiroides, como estoy señalando la flecha, ¿no? En la línea oblicua, ¿no? En sus tubérculos, ¿no? Y en los ligamentos cartilaginosos, ¿no? En los ligamentos, ¿no? Que los unen. De ahí se dirige hacia arriba para terminar en el borde, ¿no? de la cara superior del cuerpo del hueso ioides, llegando hasta la base del asta mayor de este hueso ioides. O sea, el músculo tiroideo llega incluso hasta el asta mayor del hueso ioides. Este músculo tiene relaciones en su cara profunda directamente con el cartílago tiroides y la membrana tiroidea, ¿no? Cubriendo el nervio laríngeo superior. Mientras que su cara superior está cubierta por el músculo homoioideo, ¿no? Y el esternoioideo, ¿no? Entonces, eso respecto a sus relaciones de este músculo tiroideo. En general, ¿no? Estos músculos infraioideos, respecto a su inervación, ¿no? Mencionaremos que el músculo esternoioideo, homoioideo y esternotiroideo, ¿no? Reciben la inervación, digamos, de la raíz superior del asa cervical. Repetimos, el músculo esternoioideo, homoioideo y esternotiroideo reciben inervación de la raíz inferior, de la raíz superior del asa cervical. Digamos que estos nervios, que yo creo que mejor lo vamos a ver cuando hablemos del plexo cervical, ¿no? Para poder entender, pero digamos que existen, digamos que se forman este asa cervical, ¿no? Que se sitúa fundamentalmente lateral a la vena yugular, ¿no? Lateral a la vena yugular interna, ¿no? Los nervios de estos músculos infraioideos, pues, en general, uno por músculo nacen de esta asa cervical, ¿no? El músculo tiroideo, ya el otro es el músculo tiroideo, está inervado por un ramo que sale directamente del nervio hipogloso, ¿no? Pero que conduce fibras del nervio C1. Muy bien, esto respecto a la inervación. Creo que acá hay una imagen, un momento, esto lo voy para que acá tenemos, ¿no? Esta es una imagen para hablar ahora ya de los músculos supraioideos. Músculos supraioideos. Entonces, los músculos supraioideos tenemos pues al digástrico, genioideo, estiloioideo, miloioideo. Vamos a hablar del digástrico. Muy bien, el músculo digástrico, digamos, forma una larga curva de cavidad superior, ¿ya? De cavidad superior que se extiende desde la base del cráneo, ¿no? Hacia el tubérculo, hacia la región mandibular. ¿Cuáles son? Este músculo digástrico presenta dos porciones, ¿no? Presenta dos porciones, un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre posterior, ¿no? Que estoy marcando acá con la flecha, el vientre posterior se inserta en la cara medial de la base del proceso mastoides, ¿ya? Se inserta en la cara medial de la base del proceso mastoides, ¿no? En la incisura o surco mastoideo, ¿no? del temporal. De ahí se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adelante y se continúa con un tendón cilíndrico, como vemos, que atraviesa las inserciones del estiloioideo. ¿Ya? Atraviesa las inserciones del estiloioideo, ¿no? Por encima del hueso ioides, ¿no? Este tendón intermedio, interpuesto entre los dos vientres del músculo, está fijado al cuerpo del hueso ioides por una polea fibrosa, ¿ya? Está fijado por una polea fibrosa reforzada atrás por fibras musculotendinosas, ¿no? Emanadas del mismo vientre posterior.
Es respecto a este tendón, digamos, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, pues, el vientre anterior, ¿no? El vientre anterior, digamos, que es más superficial, ¿no? Pertenece a la región suprayoidea, donde se relaciona con la glándula submandibular, ¿ya? Se relaciona con la glándula submandibular. Está aplicada a la cara superficial del músculo miloioideo, ¿no? Es el músculo que forma el piso de la boca, está aplicada a la cara superficial del músculo miloioideo. Muy bien. Respecto a la inervación de este músculo digástrico, mencionaremos pues que el vientre posterior está inervado por el nervio facial, ¿no? Y el vientre anterior por el nervio miloioideo, ¿ya? Que es rama, como ustedes recuerdan, del trigémino. Luego tenemos al músculo estiloioideo, ¿no? El músculo estiloioideo. Este músculo se inserta por arriba en la, digamos, en la parte posterolateral del proceso estiloides o apófisis estiloides del temporal, ¿no? Desciende oblicuamente, es decir, hacia abajo y hacia adelante, para terminar en una, digamos, en una membrana lámina tendinosa que se desdobla alrededor del tendón intermedio del digástrico, ¿no? O sea, rodea este tendón del digástrico, ¿no? Antes de insertarse en el borde superior de la cara anterior del cuerpo del hueso hioides, ¿ya? El cuerpo del hueso hioides. Este músculo estiloioideo, respecto a sus relaciones, vemos que acompaña al vientre posterior del digástrico, ¿ya? Acompaña al vientre posterior del digástrico. Situado lateralmente y luego por detrás de él, ¿no? Medialmente se encuentra, digamos, a este músculo estiloioideo se encuentra el músculo estilogloso, ¿no? Del que está separado por un espacio por el que pasa la arteria carótida externa desde la región retroestilea a la región parotidia. La inervación de este músculo estiloioideo va a estar dado por un ramo del nervio facial, ¿no? Luego el siguiente músculo que vamos a describir es el músculo miloioideo, ¿ya? Acá tenemos básicamente para reforzar lo que se ha mencionado, una vista anterior del músculo digástrico, una vista inferior, ¿no? Una vista inferior. Acá tenemos el gonio, el hueso hioides, la polea de este tendón intermedio del digástrico, reforzada por fibras del estiloioideo, ¿no? Y retirando este músculo, este vientre anterior, tendremos pues el músculo miloioideo, ¿no? El miloioideo que forma pues el piso de la boca. Entonces este músculo, esto lo van a leer, este músculo miloioideo, que como les menciono, forma el piso de la boca, ¿ya? Se fija arriba en la línea miloioidea de la mandíbula, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en la rama ascendente, ¿no? La rama mandibular, tenemos la línea miloioidea, entonces se fija, ¿no? En esta línea miloioidea, la línea oblicua, ¿no? La línea oblicua de la mandíbula. Hacia abajo, digamos, en el hueso hioides, medialmente en el rafe medio suprayoideo formada entre los dos músculos miloioideos. O sea, nos forma un rafe intermedio, ¿no? Un rafe intermedio. Entre estas inserciones, las fibras musculares son oblicuas, ¿no? Las fibras musculares del músculo miloioideo son oblicuas hacia abajo y medialmente. Las más anteriores son muy cortas y se extienden del hueso al rafe mediano, ¿no? Mientras que las más posteriores son más largas y unen la mandíbula al hueso hioides. Muy bien, eso respecto a sus inserciones. Respecto a las relaciones de este miloioideo, vemos que, digamos, tiene relación con su homólogo, ¿no? Con el miloioideo contralateral, ¿no? Forma un surco abierto arriba y hacia atrás. La cara superficial es convexa y se relaciona con los vientres anteriores de los músculos digástricos, ¿no? De los músculos digástricos. Mientras que la cara superior es cóncava y se relaciona con la cavidad oral y, como mencionábamos, formaba el piso de la boca. La inervación del miloioideo va a estar dada por el nervio mandibular, ramo del trigémino, que envía, digamos,
digamos, por el intermedio del nervio alveolar inferior, un ramo que aborda al músculo en su cara superficial. Muy bien, eso respecto al músculo miloioideo. Luego, y finalmente, hablaremos del genioideo, ¿no? Este mismo esquema nos permite hablar del genioideo y acá tenemos el geniogloso, ¿no? Entonces, el genioideo es un músculo que se inserta adelante en las apófisis geni inferiores, ¿no? De la mandíbula, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? En la mandíbula habían 4 eminencias, apófisis geni superiores y geni inferiores. Entonces, este músculo se inserta en las apófisis geni inferiores, ¿no? Para llegar, o digamos, para dirigirse a la parte media de la cara anterior del hueso hioides, ¿ya? Para dirigirse a la cara medial anterior del hueso hioides. Este músculo, respecto a sus relaciones, vemos que en la línea media, la parte mediana, se asocia con su homólogo, ¿no? Con el genioideo contralateral. Abajo se aplica sobre la cara superior del miloioideo, ¿no? Se aplica sobre la cara superior del miloioideo, y arriba está separado de la lengua por el músculo geniogloso, ¿no? Por el músculo geniogloso. Recibe, digamos, la inervación de una colateral del nervio hipogloso. No describimos el músculo geniogloso porque eso supongo que lo han visto en el capítulo de boca, ¿no? Boca, músculos de la lengua. Muy bien. Eso respecto al músculo genioideo, ¿no? Muy bien. Con eso estaríamos prácticamente terminando todo lo que son los músculos del cuello. Entonces, vamos a ver un poco de la disposición de estos músculos en relación a algunas formaciones denominadas pues, los triángulos musculares del cuello, ¿no? Entonces, esto básicamente es un esquema, ¿no? Es un esquema que nos permite determinar los límites de cada uno de estos triángulos, ¿no? Acá tenemos la región submaxilar, ¿no? La región cervical, ¿no? Entonces, tenemos acá el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Con sus fascículos esternal, clavicular, ¿no? Acá tenemos al trapecio y nos delimitan este triángulo, ¿no? El triángulo occipital. Luego tenemos en la parte submaxilar el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y el borde de la mandíbula que me delimitan el triángulo submaxilar. Acá tenemos el homoioideo, ¿no? El músculo homoioideo, que también es digástrico, vientre superior, vientre inferior, ¿no? Que acá en amarillo me delimita el triángulo carotidio, ¿no? Entonces el triángulo carotidio está formado pues por el vientre superior, ¿no? del homoioideo, por el vientre posterior del digástrico y por el borde anterior del esternocleidomastoideo, ya, este triángulo carotidio. Tenemos también acá el triángulo muscular, ¿no? Determinado por el homoioideo, el esternocleidomastoideo, ¿no? El triángulo subclavio, ¿no? El triángulo subclavio también determinado por el borde superior de la clavícula, ¿no? El borde posterior inferior del esternocleidomastoideo y el vientre inferior del músculo homoioideo. Muy bien, entonces vamos a seguir. Entonces, como ya habíamos descrito, ¿no? Encontramos diversos músculos, esto también para que lo lean nada más, para que lea acá el triángulo anterior, ¿no? Solamente para ubicarnos. El triángulo anterior, ¿no? Acá tenemos los límites, ¿no? Entonces, triángulo anterior, ¿no? Borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Borde mandibular. Triángulo posterior, borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Borde del trapecio, ¿no? Triángulo anterior, triángulo posterior. Muy bien, tenemos acá la clavícula, acá el esternocleidomastoideo. Este es entonces respecto al triángulo anterior, ¿no? El triángulo posterior, que es este pequeño espacio, ¿no? El triángulo posterior, ¿no? Como mencionábamos en el esquema, ¿no? Tenía estos límites, ¿no? El borde del posterior del esternocleidomastoideo, borde lateral del trapecio, ¿no? A su vez, digamos que el vientre posterior del homoioideo divide en un triángulo homotrapecial u occipital, ¿no? Formado por el hueso occipital y el par número 11, y también un triángulo homoclavicular o subclavio, ¿no? Donde se encuentra la arteria subclavia. Yo creo que este es más específico para
para poder ubicar, ¿no? Este más claro. Entonces tenemos línea media, ¿no? Línea media, tenemos el borde inferior de la mandíbula, tenemos acá el triángulo submandibular, ¿no? Triángulo submandibular. Tenemos el músculo digástrico, vientre anterior, vientre posterior, la polea, ¿no? La polea de inserción, el triángulo submandibular. Acá tenemos el triángulo carotidio, ¿no? Determinado o delimitado por el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del homoioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces acá tenemos al triángulo subclavio y al triángulo suboccipital, ¿no? Triángulo subclavio y triángulo suboccipital. Este triángulo posterior, ¿no? También se denomina pues triángulo suboccipital, ¿no? Perdón, este triángulo occipital. El triángulo posterior es el occipital, ¿no? En la cual el músculo homoioideo delimitaba un triángulo occipital y un triángulo subclavio. Acá tenemos este triángulo formado por los dos vientres del esternocleidomastoideo, de los dos ramos o fascículos del esternocleidomastoideo, conocido como el triángulo de Sedilot, ¿no? Triángulo de Sedilot. Muy bien. Vamos a... el capítulo de hoy es en realidad regiones, ¿no? Como les mencionaba, pero yo pienso para hablar de regiones hay que entender primero la musculatura. Por eso es lo que el último tema, que era músculos, lo he tratado en esta clase, para que en la siguiente clase podamos hablar de cada una de estas regiones. Ya hablar de región submandibular, hablar de región submaxilar, hablar de la región supraclavicular, ¿no? Pero para eso es importante tener, digamos, esta noción de los músculos. Por eso es lo que este tema, que es el último, lo he desarrollado ahora, ¿no? Para poder seguir la secuencia de los triángulos. Esto lo vamos a volver a ver, ¿ya? Este tema de los triángulos lo vamos a volver a detallar, ¿ya? Para ver contenido y continente, ¿ya? Pero ya teniendo las nociones de las inserciones musculares. Finalmente, hablemos, pues, de las fascias del cuello, ¿ya? Fascias del cuello. Entonces, vemos, digamos, que se van a describir diversas proyecciones de tejido aponeurótico, ¿no? Que van a dividir la región cervical. Así tenemos, pues, que existen 3 láminas de fascia cervical y 2 vainas, ¿ya? 3 láminas de fascia cervical y 2 vainas. Tenemos la lámina superficial de la fascia cervical, tenemos la lámina pretraqueal de la fascia cervical y la lámina prevertebral de la fascia cervical, ¿ya? Y tenemos a su vez 2 vainas, ¿no? Una vaina visceral y una vaina carotidia. En este caso, las vainas, pues, envuelven a los órganos, contenidos en esta región, mientras que las láminas delimitan espacios. Justamente estas láminas van a estar formadas justamente de tejido conectivo, ¿no? Que pueden ser también de tejido fibroso, ¿no? O algunas lamelares, ¿no? Que envuelven músculos, órganos y elementos vasculares. Hemos mencionado ahí. Entonces, hablemos, acá creo que acá tenemos algún esquema, ¿no? Para poder ubicar, ¿no? Acá tenemos un corte axial, ¿no? Un corte axial de la región cervical para, digamos, demostrar la ubicación de cada una de estas vainas, ¿no? De estas fascias. Entonces, la lámina cervical superficial, ¿no? La lámina superficial de la fascia cervical, ¿no? Lámina superficial, está formada, digamos, por 2 partes simétricas bilateralmente y adopta, digamos, la forma de un manguito que envuelve el cuello. Esta fascia superficial es subcutánea y va a estar tapizada por el músculo platisma, ¿ya? La parte de la línea mediana anterior hacia ambos lados, ¿no? Llega, digamos, hasta el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Llega hasta el músculo esternocleidomastoideo, como estamos señalando en la flecha, ¿no? Se desdobla para contenerlo y continuarlo, ¿no? Digamos, de acuerdo a su disposición, ¿no? Acá tenemos de más superficial a más profundo, tenemos la fascia superficial rodeando el músculo esternocleidomastoideo.
Entonces, este esquema del libro Latariet es interesante porque nos hace un resumen de cada una de estas fascias, ¿no? La lámina superficial de la fascia cervical envuelve los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, ¿ya? La lámina superficial envuelve los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. La lámina pretraqueal de la fascia cervical envuelve los músculos intraioideos, ¿no? Se extiende entre ambos músculos homoioideos y cubre superficialmente la laringe y la glándula tiroides. Mientras que la lámina prevertebral de la fascia cervical, prevertebral, ¿no? Reviste los músculos prevertebrales y el escaleno, ¿no? Además presenta un desdoblamiento anterior denominado la fascia alar. ¿Ya? Eso respecto a las fascias o estas envolturas de tejido conectivo, fibroso. Pero también encontramos las vainas, ¿no? Teníamos la vaina carotidia, ¿no? Que envuelve justamente los vasos sanguíneos, ¿no? Envuelve el paquete vasculonervioso del cuello, arteria carótida común, arteria carótida interna, vena yugular interna y nervio vago. Asimismo tenemos la vaina, o denomina las vainas viscerales, ¿no? Que envuelven justamente, como menciona, sus órganos, ¿no? Así tenemos la fascia bucofaringea, que envuelve la faringe y el esófago, ¿no? Entonces, miren cómo la disposición de la fascia superficial, ¿no? La fascia superficial del tejido conectivo que envuelve el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? El trapecio, y se encuentra por debajo del platisma. Acá tenemos a la aponeurosis cervical media, ¿no? Que está en amarillo, ¿no? Que envuelve los músculos infraioideos, los músculos de la región ioidea, ¿no? Y más atrás tenemos la fascia cervical profunda. Acá en rosado tenemos a las vainas, ¿no? Es la vaina carotidia, ¿no? La vaina carotidia, y no tenemos en el esquema, pero encontraríamos también la vaina bucofaringea, ¿no? La vaina bucofaringea. Van a encontrar múltiples imágenes de estos cortes axiales, ¿no? Para poder, digamos, determinar la ubicación de las mismas. Es importante, yo les menciono, es importante reconocer estas vainas para, digamos, para las cirugías, ¿ya? Para las cirugías. Estas vainas nos delimitan ventanas o nos delimitan espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando tengo un tumor o una fractura cervical anterior, ¿no? Tengo que llegar a la parte anterior del cuello, digamos a nivel de C6, C4, ¿no? Al nivel que corresponda. Yo debo ingresar desde la parte externa hasta acá, ¿no? Pero debo yo respetar estas vainas, ¿no? Generarme una ventana o un espacio, ¿no? Para no lacerar o no generar, digamos, alguna lesión en los elementos vasculares, ¿no? Por ejemplo, si quiero llegar yo a la parte anterior cervical, entonces yo hago un corte en el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Un corte en el borde anterior, libero o corto esta vaina superficial que está en rojo, ¿no? Como pueden observar ustedes, ¿no? La vaina superficial, y introduzco con mi dedo nada más, con mi dedo me introduzco y puedo atravesar yo esta región. Con mi dedo me introduzco y separo el músculo, separo el esternocleidomastoideo del homoioideo, ¿no? Separo. Acá estoy netamente en fascias, ¿eh? Estoy en esta ventana, ¿no? Estoy netamente en fascias. Con mi dedo separo y expongo y delimito, ¿no? Esta región, esta vaina, ¿ya? Acá es vaina, una vaina carotidia, ¿no? Y puedo yo acceder con mi dedo hasta la cara anterior de este cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer estas vainas, ¿no? Yo no me puedo introducir por cualquier parte, ¿no? Sino debo yo seguir este trayecto. Mencionaba que hacía un corte por delante del esternocleidomastoideo con una disección que puede ser digital, ¿no? Con mi dedo o con otros instrumentos, ¿no? Separo, ¿no? Y llego hasta esta apófisis cervical media, ¿no? Para llegar, una vez de que llega esta vaina carotidia, separarla y llegar
a la cara anterior del cuerpo vertebral, en la cual tendría que yo que, digamos, poner un retractor, separar lo que es vía aérea de la parte muscular y tener un acceso directo, ¿no?, al cuerpo vertebral para el tratamiento de lesiones o de traumas vertebrales, ¿no?, para aquellos que deseen seguir la especialidad de neurocirugía. Muy bien, esto también para que lo lean ustedes, ¿no?, para que revisen. Tenemos múltiples esquemas. Bien, eso también la fascia profunda. Nada más acá para mencionar de repente la fascia. No he encontrado un esquema de la fascia bucofaringea, ¿no?, pero fundamentalmente para poder reconocer, ¿no? Acá en azul, vamos a ver acá en azul, tenemos la fascia que envuelve, ¿no? Envuelve acá lo que es la parte de la vía aérea, ¿no? La vía aérea, como estamos en C7, estamos a nivel traqueal. Acá tenemos al esófago, ¿no? Acá tenemos la fascia prevertebral, ¿no?, o aponeurosis cervical profunda. Tenemos acá a lo que corresponde a la vaina carotídea. Entonces, esto es importante para la delimitación de cada una de estas regiones. Respecto a la fascia, digamos, a la fascia profunda, como vemos en el esquema, ¿no?, a la fascia, digamos, profunda, vemos, digamos, que, digamos, presenta prolongaciones, la fascia profunda, la fascia cervical profunda, ¿no?, ya sean prolongaciones laterales, proyecciones submandibulares y proyecciones parotidias, ¿ya? Las proyecciones laterales de la fascia profunda terminan fijándose en los tubérculos posteriores de los procesos transversos cervicales, delimitando, digamos, en el cuello una región posterior, ¿no?, y una región anterior, en íntima relación con la, digamos, con la región vasculo-visceral. Luego tenemos una prolongación submandibular de esta fascia cervical profunda. Esta, digamos, se va a desdoblar en contacto con la glándula submandibular, ¿ya? Se desdobla, ¿no?, formando la celda submandibular. Eso lo vamos a ver en la región submandibular. Luego tenemos la prolongación parotidia, ¿no?, que se dirige hacia el ángulo de la mandíbula y de aquí a la celda de la región parotidia, ¿no? Muy bien, eso respecto a la fascia cervical profunda. Muy bien, y para terminar nuestro tema, ya para no cansarles, esto lo van a revisar todo, vamos a hablar, digamos, de los espacios del cuello, ¿ya? Espacios del cuello. Acá también les estoy dejando teoría para que lo puedan revisar, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nos interesa de estos espacios, digamos, es que los músculos del cuello y las láminas de las fascias que los envuelven describen, digamos, ciertos números de espacios celulosos, ¿no?, denominados a veces fosas o celdas, ¿no? Es importante mencionar estos espacios, pues constituyen vías de comunicación con regiones vecinas, ¿no?, ya sea con el mediastino hacia abajo, lateralmente, con el borde superior, digamos, puede estar también hacia arriba con la cara y la base del cráneo, y hacia atrás con la región dorsal. O sea, tienen estas vías de comunicación, estos espacios del cuello. Pueden presentar también, digamos, una prolongación lateral profunda de la lámina superficial de la fascia cervical, ¿no?, dividiendo, digamos, al cuello en una región anterior y en una región posterior. Entonces, acá mencionábamos, pues, que estos espacios pueden ser, digamos, anterolaterales y posteriores, ¿ya? Los espacios anterolaterales pueden tener un plano superficial y un plano medio, ¿no? El plano superficial es básicamente subcutáneo y prefacial, mientras que el plano medio está comprendido entre las láminas superficial pretraqueal, ¿no?, es muy delgado y se comunica con el espacio profundo por encima del músculo omoioideo. Creo que mejor lo vemos en este esquema, ¿no?, el músculo omoioideo. Luego también existe, pues, un plano profundo, ¿no?, en estos espacios anteriores, ¿no? Así como vimos el plano superficial, también existe un plano profundo.
Este plano profundo, va a tener un espacio visceral y un espacio retrovisceral. ¿Ya? Un espacio visceral y un espacio retrovisceral. El espacio visceral va a estar constituido por una parte del tubo digestivo, en este caso por la faringe y el esófago cervical, y también por una parte de las vías respiratorias, o sea, la laringe, la tráquea, ¿no? Asimismo, los nervios laringeos recurrentes, la glándula tiroides, ¿no? Y así como también la paratiroides. Eso es el espacio visceral. Pero también tenemos un espacio retrovisceral, ¿ya? En este espacio cervical, un espacio retrovisceral. Este espacio retrovisceral va a estar limitado por atrás por la lámina prevertebral, ¿ya? Va a estar limitado por la lámina prevertebral de la fascia cervical, ¿ya? De la fascia cervical, y a cada lado por el septum cervical visceral, ¿no? Se extiende desde la base del cráneo hasta el mediastino posterior y luego hasta el diafragma, o sea que tiene una disposición, digamos, muy extensa. Luego en esta fascia, en este espacio cervical profundo, anterior, ¿no? Encontramos también un espacio vascular, ¿no? Un espacio vascular, que como vemos es anterolateral, ¿no? Es anterolateral. Se halla medialmente, digamos, medialmente por el eje, digamos, tiene una disposición medial y lateral, ¿no? Medial en este caso al esternocleidomastoideo, ¿no? Que es este núcleo en verde, ¿no? Y también al homoioideo, ¿no? Al homoioideo, medial al esternocleidomastoideo y al homoioideo. Contiene, digamos, los elementos vasculonerviosos, ¿no? Arteria y vena, ¿no? Arteria carótida, vena yugular, así como ramas del nervio vago, nódulos linfáticos, la raíz superior del asa cervical y de los nervios, cervicales, ¿no? Muy bien, eso respecto al espacio anterior. Finalmente, encontramos un espacio posterior. Hemos visto el espacio anterior. Ahora, finalmente, para terminar, hablemos del espacio posterior. El espacio posterior, digamos, es el único, digamos, de importancia, ¿no? Ya que, digamos, va a separar, digamos, el músculo trapecio de los músculos subyacentes, ¿no? Este espacio separa el músculo trapecio de los músculos subyacentes. Se extiende medialmente hasta el plano de los procesos espinosos y los ligamentos supraespinales, ¿no? Eso medialmente. Lateralmente hasta, digamos, la región supraclavicular por delante, ¿no? Y la región supraescapular por detrás. Hacia arriba hasta el occipital y hacia abajo hacia la región dorsal mediana. Muy bien, señores alumnos. Con esto entonces hemos terminado lo que son músculos y lo que son las fascias, ¿no? Las fascias de la región cervical. Entonces, el día de mañana, estaríamos, mañana o el día viernes, ya, señorita delegada. ¿Aló? Sí, sí, doctor. ¿Está la señorita Rosángela? Sí. Sí. Es un tema muy, muy extenso esto de músculos. Lamentablemente es un poco pesado, pero yo les recomiendo que lean el libro La Tarea de Ruiz, porque ahí está bien, bien esquematizado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces el día de mañana o el día viernes continuaríamos el siguiente tema, ¿ya? Aló, señorita delegada, Sí, estaba conversando con el ingeniero Tucto respecto a los exámenes y él me da la única salvedad es tomarlo vía Gmail, ¿ya? No me queda de otra, ¿ya? Porque no tengo una plataforma en la cual yo les puedo enviar y ustedes al momento tendrían que tener su examen, ¿no? O sea, no hay esa opción de hacer pregunta y respuesta, ¿no? No hay una plataforma así de la universidad. La única opción que el ingeniero me da es que tiene que ser vía Gmail, ¿ya? Entonces, de repente, señorita delegada, no sé si le pueden enviar a usted todos los correos de los alumnos y me envía, por favor, a mi correo, ¿ya? Claro, doctor, lo voy a... Sí, cada alumno que le envía a usted su correo electrónico y usted me reenvía todos los correos a mi correo, ¿ya? Para yo, el día del examen, desde ahí enviarles el examen y ver la forma de poder tener la evaluación
o sea, se les envía y ustedes tienen un tiempo para poder dar la respuesta y darles sus notas, ¿no? Recuerden que es un examen sin recuperación, ¿ya? No hay sustitutorio, no hay suplicatorio, no hay nada de esas cosas, ¿ya? Por eso estamos dando bastante tiempo, ¿ya? Para que puedan estudiar. ¿Cuántas preguntas iban a hacer, doctor? Van a ser 10 preguntas de la parte del segmento cabeza, ¿ya? 10 preguntas, y el doctor Tello me ha proporcionado 2 preguntas de lo que es región bucal. A propósito, en región bucal el doctor les ha mencionado, han hablado de músculos de la lengua, todo. Sí llegamos a hablar. Ya, perfecto. Entonces, entonces ya ese tema ya está completo. Este tema, como les menciono, de músculos es bastante pesado. Y yo le voy a entregar las diapositivas ahora para que tengan texto. Y así, lo que pasa es que a mí no me gusta leer en las clases, pero en este caso era necesario, ¿no? Para que ustedes puedan tener los esquemas y todito, ¿ya? Le voy a entregar más tarde o mañana la diapositiva y mañana le confirmaría ya si nos vamos a reunir o no para la clase. ¿Ya? ¿Cómo están avanzando en su práctica? ¿Ya están continuando están en cemento cuello o todavía siguen en cabeza? Todavía seguimos en cabeza y la otra semana también vamos a seguir en cabeza. Claro, ¿no? Eso está muy bien para que ustedes puedan seguir reforzando, ¿ya? Eso está interesante para que puedan seguir reforzando y puedan continuar. En la parte práctica, ¿los docentes hacen clases o ustedes están exponiendo? Nosotros estamos exponiendo y los docentes dan algunas acotaciones después de cada exposición. O sea, los docentes no hacen la teoría. Ya está muy bien, esa es la forma como están trabajando. ¿Cómo se están dividiendo los docentes? ¿Cuántos profesores son ahorita de práctica? Son 3 docentes. ¿Ya? Y cada docente maneja 11 alumnos. Ya. Ustedes están en el grupo. ¿Quiénes son? ¿El doctor Mori está? Sí, el doctor Mori, el doctor Figueredo y el doctor Hacha. Ok, muy bien. Entonces, aprovechen el tema de ¿cómo se llama? De las prácticas para que puedan ustedes reforzar. De repente ellos van a darles mayor información, ¿no? Yo lo que pasa es que no quiero incidir con mucha bibliografía para no confundirlos, para todos hablar un solo idioma. Como les mencioné en el examen, se les va a venir también cosas que yo he hablado en clase, ¿no? Por ejemplo, que no está en la tarea, se les puede venir, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir, ¿no? Por ejemplo, mencione cuáles son los límites del triángulo de Glasgow, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, eso yo lo he mencionado, por ejemplo. O también puede venir, por ejemplo, un caso clínico, ¿no? Por ejemplo, si se quiere, por ejemplo, abordar una lesión cervical anterior, ¿cuáles serían los accesos, ¿no? Eso lo hemos mencionado ahora, ¿no? Al hablar, por ejemplo, de los planos, de estas vainas cervicales, ¿no? Eso para el tema de cervical. En el caso de cabeza es más amplio, digamos, no tenemos más información. Ok, señores alumnos, espero no haberlos cansado con este tema, es bastante pesado. Estudien, ya, por favor, estudien, es un tema muy complicado esto de músculos. La siguiente clase vamos a continuar con lo que son las regiones, ¿ya? Vamos a ver región supra o región submaxilar, de acuerdo al sílabus, ¿ya? Y, señorita delegada. Sí, doctor. Coordine también con el doctor Tello para que haga la clase de faringe y laringe, ¿ya? Eso la otra semana. Ya, la otra semana. Sí, faringe y laringe, porque nosotros ya terminamos esto a máximo lunes o martes de la próxima semana y ya empiezan con sus seminarios. Ya. Ok, bueno, estudien, revisen, por favor, hagan lo que les he mencionado, lo que decía el doctor Tamayo, ¿no? Si quieren estudiar inserciones musculares, hagan en un plumón y con ustedes vayan marcando de dónde a dónde se extiende, ¿ya? Así con colores. O en todo caso busquen, digamos, libros interactivos donde nos mencione cada una de estas inserciones, por lo menos para el tema de examen, ¿no? Porque yo sé que esto es un tema complejo que se van a olvidar, igual que también músculos de la cara, también lo que hemos mencionado, las inserciones, hay que revisar y hay que estar al tanto constantemente en este tema. Ok, bien, eso sería todo. Buenas noches, ya se terminó el tiempo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, tía, gracias por su atención.